Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1, 18 al 20. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Seguimos con nuestros devocionales matutinos y en esta ocasión vamos a hacer una continuación de lo que hablaba el día de ayer el pastor Abner sobre la persona de Cristo. Y justamente continuamos con este pasaje de Colosenses y parte de la cristología de Pablo, que de hecho nos está diciendo para él quién es el Cristo. Y veíamos el día de ayer varios elementos, varios puntos, pero vamos a continuar. Y precisamente en la segunda parte del versículo 18, que es donde empecé a leer, dice: Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Quién es el Cristo? Cristo es el primero en resucitar. Jesús es el primero en la resurrección. Si bien tenemos datos, tenemos casos registrados en la Biblia de otras personas que fueron traídas nuevamente a la vida después de la muerte. El ejemplo es el más cercano que tenemos, es el de Lázaro. Pero todos y cada uno de ellos, a pesar de haber sido resucitados, murieron nuevamente, de forma natural. Sin embargo, Cristo es el primero en resucitar, porque no hubo más muerte en él. Su resurrección se convierte en la garantía, es la muestra de esa salvación, de nuestra salvación, señalando así nuestra propia resurrección en el futuro. Dice 1 Corintios 15, 22, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que todos aquellos que hemos sido tocados por Cristo y hemos creído en Él y le seguimos, habremos de resucitar en Él, porque Él es la resurrección y la vida. Continúa el apóstol Pablo y nos dice: porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud. Cristo también es la plenitud de todo. Pero ¿plenitud de qué todo? Plenitud de Dios. Cristo no es una porción de Dios que se encarnó, no es una emanación de Dios que vino a la tierra a habitar entre nosotros. Cristo es Dios, el Hijo encarnado. Nos dice Juan 1:1, el Verbo era Dios. Más adelante en el versículo 14 nos dice: aquel Verbo fue hecho carne. Esto nos indica que Jesús es Dios completamente en la carne. Además, Jesús es reconciliador. Es el reconciliador. Sigue diciendo el apóstol Pablo: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Cristo es también el que nos reconcilia con el Padre. No había otra forma de restaurar esa relación con Dios que no fuese a través de Cristo. Nos dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 5, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. La reconciliación que Cristo hace en nuestra vida es para colocarnos en una relación sana para con el Padre. No nada más intercede por nosotros, que nos lo dice la Escritura, sino que nos reconcilia con el Padre.
Y por último, Cristo también es quien nos santifica. En su cuerpo físico, dice el apóstol Pablo, por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismos santos, sin mancha e irreprensibles. La obra de Cristo es completa, de modo que su presencia en sus discípulos sigue actuando desde el momento en que son llamados, en que creen y confiesan que Él es su Señor y Salvador. Efectivamente, estamos en un proceso de santificación. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros, llevándonos a la estatura del varón perfecto. Pero Cristo también nos santifica en el momento en el que nos llama. Nos santifica en el sentido de que ya nos apartó para Dios. El proceso de santificación en el cual estamos en el Espíritu Santo es un proceso para alcanzar el ejemplo de Cristo. Pero la santificación de Cristo es aquella que nos hace santos ante los ojos de Dios. Nos hace justos ante los ojos de Dios. Y que nos debe llevar a practicar, como dice la Confesión de Fe de Westminster, practicar una verdadera santidad sin la cual nadie verá al Señor. Como pudimos ver en estos devocionales, Cristo es mucho más que la expresión religiosa de la que comúnmente hablamos en la cultura, incluso en iglesias. Y es ahora, es en nuestra vida, en nuestro reflexionar en las Escrituras, que podamos responder la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en Mateo 16:15. El Señor nos pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién es Cristo para nosotros? Y vivamos de acuerdo a ello. Que el Señor les bendiga.